Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no dice después, y también al griego, ¿vale? Bueno, pues ya hemos estado hablando bastante de Romanos 1:16, pero todavía nos quedan muchas cosas por comentar. La verdad es que hay mucho, ¿no? Estuvimos hablando de lo que es la palabra no se avergüenza, estuvimos hablando también de la palabra es poder, ¿vale? No lo vamos a repetir, pero simplemente recordar, ¿no? Poder es la palabra en griego dynamis, ¿no? Que es algo que estalla, que el poder del Evangelio convierte el alma. Hacíamos una alusión a 2 de Timoteo 3, 14, 17 y 4, 1 al 5. Y hacíamos esta pregunta: ¿quiénes son los judíos? Cuando dice al judío primeramente y también al griego, ¿quiénes son los judíos y quiénes son los griegos, ¿no? Y hacíamos una pregunta primera, antes de intentar responder a esta pregunta de quiénes son los judíos y quiénes son los griegos. La pregunta es, ¿con quién ha hecho el Señor el pacto, ¿no? Y con quién ha firmado, por decirlo de alguna manera, el pacto renovado, ¿no? Y nos íbamos a Jeremías 31, del 31 al 33, y lo volvíamos a leer en Hebreos 8, 7 al 10. Y entonces, pues, seguíamos haciendo la pregunta: ¿quiénes son los judíos en el contexto de la Escritura? Ya habiendo visto eso, nos ayudaba mucho. Y nos parábamos en Juan 10, 16, que eso sí lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis, porque todo esto es repaso y recapitulación. Y Juan 10, 16 dice el Señor, está hablando el Señor Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿vale? Entonces el Señor está hablando de que también tiene otras ovejas que las cuales debe traer, ¿no? Traer. Y el Señor también en Juan 7 habla de cuando está, bueno, lo voy a leer hasta el cual. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, está hablando con los fariseos, con los religiosos, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no lo hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? Esa pregunta es clave, ¿no? Entonces habla de los dispersos, de los que están dispersos, y los mismos judíos pues saben que había algunos que estaban dispersos, y eso lo estuvimos haciendo alusión sobre todo a cuando el reino se dividió en tiempos después de Salomón. Se dividió en dos reinos, lo vemos en Primero de Reyes 11, 12 y 13, y ahí vemos cómo se divide el reino, y también cómo el Señor le promete al rey David en 2 de Samuel 7 que de su descendencia va a venir uno que va a gobernar sobre todo el pueblo y sobre las 12 tribus, ¿no? Amós 9, 7 al 15 nos habla de la restauración del tabernáculo caído de David, y que por eso el apóstol Pablo pues está esperando esa restauración y esa venida del reino. Hablábamos también de Ezequiel 37, 15 al 28, no vamos a hacer alusión, y leíamos una reseña realmente muy esclarecedora de un libro que no está dentro del canon bíblico, pero sí como libro histórico nos ayuda mucho a entender. Y lo leímos en el primero libro de Macabeos, capítulo 12, del 1 al 23. Y entonces en estos versículos, que repito, no lo estamos cogiendo como parte inspirada del Señor, sino simplemente como documento histórico, pues se habla de que un sumo sacerdote de aquella época, que se llama Jonatán, pues está mandando cartas a Roma y cartas a Esparta, y hablan de hermandad, y hablan de pacto de fidelidad y de amistad. Y entonces, pues al final de este escrito, el rey de Esparta hace una mención y dice: he descubierto un documento en el cual se muestra que los espartanos y los judíos somos hermanos, descendientes todos de Abraham. Ese documento es realmente importante porque se está viendo que los espartanos, y además el rey de Esparta, está reconociendo que son hermanos con los judíos porque se consideran, por haber visto un documento que lo atestigua, que son descendientes de Abraham, ¿no? De aquellos dispersos, ¿no? Y aquí nos quedábamos, ¿no? Entonces ya ahora continuamos ya con la sesión de hoy,
Y vamos a seguir viendo en Juan capítulo 11, del 45 al 52. Curiosamente, ayer Katy Gómez colgó un estudio, que ella está haciendo un estudio del Evangelio de Juan, y pasaba por aquí, en el estudio. Lo he estado escuchando esta mañana, no me da tiempo a escucharlo entero, pero dice muchas cosas, lo amplía mucho y está muy bien. Yo tengo aquí información un poquito más escueta, pero coincidente, ¿no? Entonces, dice Juan 11, 51 y 52, dice, esto no lo dijo por sí mismo, está haciendo una alusión al sumo sacerdote Caifás, que había que quitar a Jesús de en medio, ¿no? Y entonces Caifás profetiza y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y sigue el 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿vale? Dispersos. Entonces, en esa, entre comillas, sentencia, ¿no?, que dicta este sumo sacerdote de aquel entonces, del tiempo de nuestro Señor, pues está considerando que mejor que muera este, que se está considerando, que se está diciendo que es el Mesías, y que no, por culpa de este, va a haber una sublevación y entonces va a caer la nación, cosa que luego pasó más adelante, ¿no? Y entonces querían quitar de en medio al Señor, y haciendo alusión que mejor que muera este por la nación, es decir, por los judíos, y también para congregar en uno los que estaban en la dispersión, ¿no? Pensando en la oración de nuestro Señor en Getsemaní, Él dice, Padre, para que sean uno. Y aquí el Señor en su oración está hablando de unidad, ¿no? Cuando hacemos alusiones a este capítulo de Juan 17 y hablamos de la unidad y hablamos la unidad entre los creyentes, eso está bien y es así. Pero el Señor también está pensando en esa unidad precisamente de este reino que ya estaba dividido y que continuaba dividido, ¿no? Recordamos los dos palos que veíamos en Ezequiel capítulo 37, ¿no? Y precisamente el Señor está diciendo que quiere la unidad de su pueblo, ¿no? Entonces, seguimos leyendo en Juan 11, capítulo 53. Voy a buscar aquí porque Juan capítulo 11, 53 y 54, que dice, así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cercana, a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, subrayo el nombre de la ciudad, Efraín, y se quedó allí con los discípulos, ¿no? Entonces es curioso que se va a esta ciudad de Efraín cuando ya los judíos le han rechazado y le han, por decirlo así, ya le han dictado sentencia, ¿no? Como hemos visto anteriormente, dice que el Señor viene también a buscar a otras ovejas que no son de este redil, ¿no? El Señor ha sido rechazado por los judíos, va a Efraín, que Efraín está haciendo alusión a lo que es el reino del norte, a lo que era la casa de Israel, a lo que también se llamó la casa de Efraín, ¿no? Entonces, de un sentido figurado, nos está haciendo ver que el Señor se coloca en Efraín. Voy a estar ahí, y eso nos extrapola, por decirlo de alguna manera, a que el Señor tiene una labor importante dentro de lo que son los dispersos, ¿vale? Y el Señor está haciendo ver esa importancia de que el Señor tiene una tarea para ir a buscar a los dispersos, que ahora vamos a continuar viendo, ¿no? Podríamos hacer nuestra pregunta, ¿dónde está el Señor hoy día, ¿no? El Señor hoy día está dentro precisamente de los dispersos, está precisamente dentro de lo que es la casa de Israel, que podríamos considerar que son dentro de lo que llamamos los cristianos, cristiandad quizás demasiado abierto, pero los cristianos, pues el Señor está ahí. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús es reconocido dentro de los cristianos, pero Jesús o Yeshua no es reconocido dentro de la casa de Judá, ¿entendéis? Entonces, hoy día el Señor está dentro de los cristianos. Los cristianos reconocen a Yeshua, reconocen a Jesús, pero dentro del cristianismo muchos no reconocen la importancia de la Torá. El judaísmo le pasa lo contrario. El judaísmo reconoce la importancia de la Torá,
aunque también meten también la interpretación de la Torá, pero ellos no consideran para nada a Yeshua, ¿vale? Entonces, aquí hay dos frentes que poco a poco el Señor se va a encargar, y ya lo está haciendo, de ir uniendo. ¿Por qué? Porque la casa de Judá, muchos están reconociendo que Yeshua es el Mesías. Según testimonio de hermanos que van con frecuencia a Israel, están diciendo, se están convirtiendo al Mesías Yeshua. Digo Yeshua porque es su nombre en lengua hebrea. Y se están convirtiendo. Y ellos reconocen la Torá, pero están reconociendo al Mesías. Y por otro lado, dentro de los cristianos, hay muchos que evidentemente reconocen a Jesús como Mesías, como Cristo, pero están reconociendo también la importancia de la Torá. Entonces, digamos que el Señor está uniendo, ¿vale? Porque Él está próximo a llegar, ¿no? Continuamos esta lectura de Juan 11, todo para explicar este texto que dice al judío primeramente y también al griego. ¿Vale? Estamos en este contexto de Romanos 1:16. Entonces, este versículo, Juan 11:55, dice, y estaba cerca la Pascua o Pesaj de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la fiesta, antes de Pesaj, para purificarse, ¿vale? Entonces, dice que está cerca la fiesta de Pesaj. En la fiesta de Pesaj, ¿qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que se está conmemorando? La salida de Egipto, la salida de la esclavitud, de la opresión, de que el pueblo de Dios estaba bajo dominio de otro pueblo, que en la antigüedad fue el antiguo Egipto, y en cierto modo eso es lo que se está conmemorando, que el pueblo de Israel ha sido liberado. Ha venido un libertador, que en aquel entonces fue Moisés, y ha sido liberado. Entonces, eso es lo que se está recordando en este momento. Y ahora vamos a pegar un salto y nos vamos a Juan 12, del 12 al 15. Juan 12, de 12 al 15 ya están dentro de, porque hemos leído en el 55 que eran los días anteriores para purificarse. Y ahora aquí ya están dentro de lo que es la fiesta de Pesaj o Pascua. Y dice 12 al 15, dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle. Gritaban, Hosanna, Hoshiana, ¿vale? Si fuera en hebreo, Hoshiana, que significa, Hoshia significa salva y Anna significa ahora. Salva ahora, ¿no? Bendito el que viene en el nombre de Yahvé, el rey de Israel. Fijaros lo que le estaban diciendo. Salva ahora al rey de Israel. Lo están reconociendo como rey, ahí mismo, ¿no? Jesús, hallando un pollino, un asnillo, dice esta versión, un pollino, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Como hemos dicho, se está celebrando Pesaj, fiesta de la liberación de la opresión, y entonces, ¿qué ocurría? Que cada vez que venía la fiesta de Pesaj, pues los romanos se ponían un poco nerviosos, porque el pueblo de Dios estaba conmemorando aquella liberación y los romanos estaban temiendo que en un momento dado ellos, envalentonados y fortalecidos por estar en esta fiesta que están recordando que han sido liberados de la opresión y de la esclavitud, pues dice, a ver si otra vez esta gente se van a amotinar y van a querer sublevarse contra nosotros, ¿no? Y por lo visto en la fiesta de Pesaj se reforzaba mucho más lo que era la vigilancia, sobre todo en Jerusalén, porque era donde se celebraba, y había mucho más control para que todo estuviera controlado y no hubiera problemas, ¿no? Pero fijaros lo que ha dicho aquí el versículo 13 y 14, ¿no? Que le están conmemorando, Oshianna, salva ahora, bendito el que viene en el nombre de Yahvé, el rey de Israel, y Jesús viene en un pollino, ¿vale? Y dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino, hijo de Anna. Esto es una alusión a la profecía de Zacarías 9:9, que la vamos a buscar y la vamos a leer, ¿vale? Porque todas estas cosas es importante que, aunque las sepamos, las tengamos siempre a mano. Y también quien no las sepa, pues evidentemente que la esté aprendiendo, ¿no? Zacarías 9:9, que es la profecía que se acaba de mencionar en Juan 12:15,
y a su vez es la confirmación de esta profecía. Dice Zacarías 9:9 en adelante, hasta el 14 voy a leer. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de Yeshua, de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, justo lo que estaba sucediendo en ese momento. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río, que se refiere al río Éufrates, hasta los confines de la tierra. ¿Ha ocurrido eso? No, todavía eso no ha ocurrido. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna, en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Todo eso no ha ocurrido. Porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, es decir, se junta Judá con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Eso no ha ocurrido todavía, pero pasará. Entonces Yahvé aparecerá sobre ellos, y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos. Aquí tenemos la profecía que nosotros desde nuestra visión de hoy día actual podemos dividir en dos partes. El versículo 9 está citando lo que ha ocurrido cuando el Señor se presenta en Jerusalén, pero todo el resto todavía no ha ocurrido. Eso tiene que ocurrir cuando precisamente el rey que viene ya a gobernar. ¿Qué ocurría? La gente estaba esperando todo eso. La gente conocía Zacarías capítulo 9. Entonces está diciendo, este viene montado en un pollino, pues lo que viene a continuación, que dice el profeta Zacarías, viene ahora. Sin embargo, eso no estaba ocurriendo. Entonces, claro, en aquel momento no se conocía, algunos intuían algo, pero no se conocía que las Escrituras habla de supuestamente dos Mesías, porque ellos no sabían que era un mismo Mesías, para ellos creían que eran dos Mesías, uno que era Ben Yosef y otro que era Ben David, ¿no? Es decir, el hijo de José, el hijo de sufrimiento y el hijo de David que venía triunfante, ¿no? Pues precisamente es el mismo, pero que viene en dos tiempos diferentes. Pero no me voy a alargar con esto porque no es el tema, pero sí es un tema muy interesante a tenerlo en cuenta. Pero sí estamos reconociendo que este que ha venido es el Mesías que estaba profetizado y que está cumpliendo la profecía. Y viene montado en un pollino, ¿vale? Hijo de asna. ¿Qué representa el pollino en la Escritura? Vamos a verlo. Oseas capítulo 8, versículos 9 y 10. Y por eso estamos yendo a contestar la pregunta al judío primeramente y también al griego, ¿vale? Hemos dicho que Jesús está en Efraín. Efraín, el Señor está simbolizando que se ha ido precisamente para rescatar a las ovejas perdidas que estaban dispersas. Se ha presentado en Jerusalén sobre un pollino. ¿Quién es ese pollino? Oseas 8, 9 y 10, que dice, porque ellos han subido a Siria, se refiere al reino del norte, como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes, ¿vale? Está diciendo el profeta Oseas que la casa de Israel se había prostituido con otros reinos, pidiendo ayuda, haciendo alianzas con ellos, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ellos han subido a Siria como asno montés solitario, es decir, no había tenido en cuenta a su padre Dios. Efraín alquiló amantes cuando no tuvo en cuenta a Yahvé. Versículo 10, aunque alquilen, se entiende, aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. Es decir, de ese rey al cual pidieron ayuda. Al final los iba a conquistar, los iba a quitar de en medio, ¿no? Pero entonces vemos la alusión que hace a Efraín como asno montés, ¿vale? Entonces, el Cordero, que es el Mesías, que es Jesucristo, viene sobre un pollino y viene precisamente sobre él. Ese pollino está representando a esa casa del norte. Y esa entrada triunfal sobre ese pollino nos está también apuntando y mandándonos a Éxodo 31:20. Éxodo 31:20 nos habla precisamente de la restitución que había que hacer cuando nacía un burrito primogénito
que debía ser rescatado por una oveja, ¿vale? Y si no, había que matar al burrito. Pero vamos a leerlo. Dice Éxodo 34:20, dice, redimirás con una oveja el primer nacido de asno, ¿vale? El primogénito de asno es redimido por una oveja. Qué cosa más extraña. No se hacía con otros animales. Dice, sobre todo que fueran impuros. Dice, y si no lo redimes, quebrará su cerviz. Y a la continuación dice, redimirás a todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará a mí con las manos vacías. O sea que en el mismo versículo está hablando de la redención del burrito y de la redención del primogénito hijo de hombre. Cosa más extraña, ¿no? El Señor, claro, este texto de Éxodo 34, los rabinos se partieron la cabeza y no entendían eso por qué y eso por qué, ¿no? Pero nosotros ya desde esta perspectiva lo podemos entender, porque el cordero rescataba al burrito. Sabéis que la congregación, la congregación se llamaba la congregación de los primogénitos, ¿vale? Y en un sentido, el Señor está haciendo alusión a que el Señor ha venido a rescatar a esos primogénitos, pero que aquellos primogénitos al final se iban a prostituir a través del reino del norte, que era el reino de la casa de Efraín o la casa de Israel. Y entonces, en vez de rescatarlos a ellos, iba a tener que rescatar a un burrito, ¿entiendes? Y entonces cuando el cordero viene sobre el pollino, está haciendo alusión a que ahora era el momento de que el cordero iba a rescatar y a redimir a esa casa de Efraín que se había perdido. ¿Y qué tiene que ver esto con todos los griegos? Pues precisamente porque los griegos habían, desde el siglo IV al siglo II, habían hecho un poder militar muy fuerte. Y si leemos, si habéis leído los libros de Macabeo, ahí habla mucho precisamente a esas luchas que hubo con los diferentes gobernantes, líderes, reyes de la época de la hegemonía griega. Y, y- y vemos como algunos fueron más permisivos, pero otros fueron muy intolerantes. Y algunos prohibieron a los judíos, de más o menos el siglo II antes de Cristo, prohibieron a los judíos celebrar sus fiestas, guardar el sábado, el día de reposo, circuncidar a sus hijos y, y no tener, es decir, desarraigarlo totalmente de lo que la palabra enseña, ¿no? Y ellos practicaban. ¿Qué ocurrió? Que hubo un amotinamiento y hubo una guerra, precisamente de los macabeos y tal, y lucharon. Pero como no es tema ahora de lo que estamos hablando, aquí no nos vamos a extender. Si lo queréis lo podéis leer. Pero sí lo que hablamos es que hubieron muchos judíos que asimilaron y se dejaron asimilar pues por aquella influencia griega, por eso esa alusión que hace Zacarías 9:13, porque la influencia griega ha tenido mucho poder y mucha fuerza y la sigue teniendo hoy día a lo largo de todo lo que es el mundo que nosotros entendemos como el mundo civilizado o el primer mundo, vamos a llamarlo como queramos, ¿no? Pero esa influencia griega, que a su vez viene también de Babilonia, que a su vez también viene de los egipcios, y al final viene de donde viene, es una lucha de poderes, una lucha de mundos, ¿no? Entonces los griegos con ese poder consiguieron que muchos de esos dispersos se asimilaran y digamos como que tuvieran pues las costumbres, dejaran de respetar lo que dice la palabra, pero otros sin embargo sí querían estar ahí, sí querían estar respetando la palabra, sí querían seguir lo que la palabra enseña, ¿no? Entonces, precisamente el Señor lo que venía a hacer era a despertar a aquellos que sí la querían estar buscando lo que la palabra dice para llamarlos así. Pero el Señor también venía a llamar a aquellos que estaban adormecidos y que en un momento dado de pronto sentían que algo les llamaba para buscar a ese Dios de los israelitas, podríamos decirlo así, ¿no? Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 12, versículo 20 al 24, hablando de estos griegos, ¿no? Porque hemos hecho alusión a lo del pollino, a lo del cordero, y ahora vamos a ver que entra en escena los griegos. Juan 12, 20 al 24. Y dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Bethsaida,
de Galilea y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fijaros qué respuesta tan extraña. Cuando le dicen a Jesús: oye, que hay unos griegos buscándote, pues la respuesta podría haber sido: vale, tráelo y vamos a hablar con ellos, voy a conocerlo. Esas son las palabras que el Señor, las primeras palabras que el Señor pronuncia cuando viene Felipe y Andrés, que unos griegos quieren conocerte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esa es la respuesta que el Señor da. Sigue hablando, pero nos quedamos ahí. Hemos dicho que vienen unos griegos. ¿Para qué vienen unos griegos a Jerusalén cuando se está celebrando la fiesta de Pesaj o de Pascua? Y dice que vienen a adorar. Lo está diciendo el versículo 20. Subían a adorar a la fiesta. Luego precisamente son unos judíos que son temerosos de la palabra, porque se dice que vienen a adorar. Y van a Felipe. ¿Por qué van a Felipe? Aquí es donde la palabra empieza a hablarnos y los significados de las palabras cobran mucha importancia. Felipe es una palabra griega, curiosamente, que significa amigo de los caballos. Philip, o la palabra fileo, es que le gusta, que los quiere, y hippo es caballo. Entonces, Felipe era amigo de los caballos. ¿Recordáis el lienzo que vio Pedro cuando bajó? Había muchos animales inmundos. Entre esos animales inmundos también habría caballos. Y dice que era de Betsaida. ¿Y por qué dice ahora que era de Betsaida? Señor narrador, señor Juan, ¿qué nos interesa para esta trama que digas tú que de dónde es Felipe? Pues sí tiene mucha importancia, porque Betsaida, Bet, como sabemos, significa casa, y Saida significa pescado, la casa del pescado. También, por lo visto, está buscando diferentes fuentes. La mayoría dice que significa casa del pescado. Alguna dice que significa casa de caza, y alguna dice que significa las dos cosas. Pero todavía tiene más importancia, porque qué casualidad que los griegos van al amigo de los caballos, que precisamente es de la casa de pesca. Eso rápidamente nos lleva a una profecía de 6 siglos atrás que pronunció el profeta Jeremías, en Jeremías 16:16, que dice así: he aquí enviaré a muchos pescadores, declara Yahvé, que los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Este capítulo 16 de Jeremías está hablando precisamente del segundo éxodo. Habla de que si fue grande el primer éxodo cuando salieron de Egipto, dice cuando se produzca el segundo éxodo será aún mayor. Y habla precisamente de ese segundo éxodo cuando el Señor llame de los cuatro puntos cardinales de la tierra, cuando llame a los suyos y los suyos vuelvan y vengan. Y entonces eso, a partir de que el Señor vino, empieza a producirse. Cuando vienen esos griegos buscando al maestro, el maestro no tiene otra cosa que decir: ha llegado mi hora. Y ha llegado el momento en que el grano tiene que morir. ¿Por qué? Porque esos griegos le están buscando. Y el Señor había venido para precisamente buscar a los griegos. Fijaros que el texto no dice que se puso a hablarles, empezó a hablarles de lo que es la enseñanza de la palabra. No, el Señor dice estas palabras y está hablando de su muerte, porque está hablando precisamente de la redención que es necesaria para rescatar a ese asno que son los griegos, ¿no? Entonces el Señor está poniendo de manifiesto que se está cumpliendo esas palabras. Versículo 23, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, ¿no? Confirma de que era el tiempo, ¿no? Y cuando estos griegos se han presentado y no ha ocurrido esto en otro momento, se nos viene este versículo que habla el versículo de Juan 6:44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor estaba precisamente llamando a esos griegos, porque ahora era el momento, ¿no? Hay una palabra griega que la conocemos todos cuando es el momento de Dios, que es la palabra kairos, ¿vale? Pues este era el momento. El Señor ya tiene
30 y algo años, ¿vale? En este momento el Señor ha entrado triunfante por Jerusalén, precisamente en la fiesta de Pesaj, cuando Él tiene que morir. Precisamente en este momento llegan esos griegos, van a buscar a uno que es amigo de los caballos y que es precisamente de la casa de pesca, ¿vale? Y entonces precisamente el Señor, después de este versículo 23, dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, tenía que morir. Pero fíjate lo que dice aquí, pero si muere, produce mucho fruto, ¿vale? Esa palabra es clave. ¿Recordamos lo que significa la palabra Efraín? Fructífero. Fructífero significa de fruto, fero significa llevar, que lleva fruto. Pues, ¿dónde había estado y dónde estaba viviendo el Señor? En Efraín, ¿vale? Y el Señor dice que tiene que morir para que lleve fruto. ¿Por qué? Porque Efraín, que se llama el que lleva fruto, no estaba produciendo fruto porque estaba muerto, porque se había perdido, ¿vale? Y el cordero tiene que morir para que ese Efraín resucite y pueda llevar fruto a través de este cordero. Por eso tiene que morir y tiene que traer mucho fruto. Y se cumplen las palabras que dice Isaías 53, 10 y 11, que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje. Verá linaje que es, verá fruto. Cuando el Mesías haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá fruto. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Y era el versículo 11, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, Efraín, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que vemos como la palabra, cómo casa todo, ¿no? Cómo, si observamos, miramos y vamos cotejando lo que el Señor nos quiere enseñar aquí, es muy clara y es muy explícita, ¿no? Tenemos que, digamos, hurgar un poquito, ¿no? También gracias al Señor que pone maestros, ¿no? Y que unos a otros nos enseñamos y nos edificamos, ¿no? Pero qué importante es, ¿no? Que veamos cómo, como cuando ahora el apóstol Pablo, que estamos estudiando Romanos, está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, que ya hemos estado hablando de lo que significa el Evangelio, que es la palabra que el Señor trae, que es la palabra que nos dice que viene uno, va a ser un rey justo, que viene a gobernar sobre su pueblo que se había perdido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, que es como una dinamita que rompe y que hace cambiar el corazón, como estuvimos hablando, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación, para redención, para rescate. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿vale? No hay excepción, al judío primeramente porque es el que está cerca, y también al griego porque es el que se ha apartado, pero el Señor viene precisamente a llamarlo y a juntarlos, ¿no? Y hay todavía para seguir escudriñando, son las 9:05, y como no me quiero alargar hoy, pues entonces me voy a parar ahí la última parte de esto de los griegos, lo vamos a dejar para el siguiente día, y así pues también comentamos entre unos y otros. Pero realmente es realmente precioso, ¿no? Como la palabra, como la palabra nos instruye, como la palabra nos enseña, cómo el Señor cumple a rajatabla todo lo que dice la profecía y cómo tenemos que escarbar y cómo tenemos que observar, ¿no? Yo me quedo sobre todo con la meditación de Zacarías capítulo 9, los 6 versículos, 5 versículos que hemos leído, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo el Señor cumple la profecía en su apartado y cómo se queda todo en espera, ¿no? Es igual que cuando el Señor se presentó en su ministerio en la sinagoga de Nazaret y dijo, hizo alusión a lo que dice Isaías capítulo 61, que es el año, no me acuerdo ahora mismo de memoria, el año agradable, el año, y cuando Él se presenta, pero había otras cosas que todavía no se cumplieron, ¿no? Y lo que quiero hacer alusión a Zacarías 9 es el hecho de que
cómo el Señor está trabajando y trabaja con paciencia, pero sigue, con constancia, pero sigue. Y el Señor está llamando a los suyos con constancia, con paciencia, pero sigue, ¿no? Y cuando dice que va a juntar, ese versículo me encanta, el Zacarías 9:13 me encanta, cuando dice que va a juntar el arco de Judá con la flecha de Efraín, se juntan las dos fuerzas. Y precisamente dice, y llamará a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. ¿Por qué? Porque yo lo llamaría así, esa epidemia de Grecia tan extendida que tanto daño ha hecho, va a ser erradicada. Y me gusta también cuando está hablando de que hace alusión a la flecha, y luego dice en el 14 que el Señor se va a presentar como una flecha, como un rayo. Entonces, esas dos ideas, ¿no? O sea, el Señor es fulminante, pero en su momento, ¿vale? Y el Señor, mientras, es paciente. ¿Por qué? Recordemos la parábola del trigo y de la cizaña. Y el Señor no arranca, mientras están creciendo los dos, el Señor no quita la cizaña de en medio, porque sabe que si quita la cizaña, va a tirar el trigo también. Ahora, cuando llegue ya las dos en alto, una va a hacer así y la otra se queda así. Pues el Señor tiene su tiempo, ¿no? Pues igual, cuando el Señor considere, Él va a lanzar esa voz, y como dice Jeremías 16:16, dice, he mandado a mis pescadores. El Señor ya ha mandado a sus pescadores. Empezó con los 4 estos. Empezó con Pedro, Juan y todos estos, Santiago, eran pescadores. Y a los otros también los convirtió en pescadores. Pero dice, y luego vendrán los cazadores. Y cuando el Señor dice, voy a mandar a mis rayos, voy a mandar a mi arco y a mi flecha, ya no será con cazadores, ya no será con pescadores, será con cazadores, ¿no? Así que el Señor está llamando todavía en la actualidad tanto a los judíos como a los griegos. Y muchos ya han creído, pero otros están todavía por creer y por entender. Por eso es lo que he dicho antes, ¿no? Que la casa de Judá está empezando a ver al Mesías, a Yeshua. Y la casa de Israel, de Efraín, están empezando a entender lo que es el significado de la Torá, porque al Mesías lo conocen. Y llegará un momento en que el arco de Judá y la flecha de Efraín se van a juntar. Y esa filosofía que nos han ido metiendo a lo largo del camino, el Señor las va a erradicar y va a utilizar a los hijos de Sión. A mí me encanta eso, ¿no? Y yo me quiero quedar con esta enseñanza para este día, ¿no? Y seguiremos trabajando en quiénes son esos griegos, que hay todavía más. Amén.